Mire, algo que nosotros vamos a aprender a conmutar para hacer una herramienta de pruebas es hablar de la famosa bobina tipo COP, de las que vamos a hablar principalmente. Pero quiero llegar en detalle. La bobina tipo COP normalmente, sí, puede ser con transistor y sin transistor. Ustedes están viendo la figura ahí, ¿sí? Si ustedes se fijan en la figura, la EQ tiene la parte del transistor. Si bien es cierto, es una versión reducida de cómo funciona realmente, estamos viendo que aquí está el transistor. Pero ¿qué es lo que quiero que tomen en cuenta bajo esta característica que tiene el inyector? Primero sabemos que va a tener dos pines, ¿no? Si ustedes ven en este caso en la gráfica, ¿sí? Lo que nosotros hacemos o tenemos acceso solamente es a la bobina del primario. Porque la bobina del secundario, si ustedes se fijan, va a estar entre el pin 1 y la parte donde está conectada la bujía. Eso quiere decir que si nosotros queremos comprobar de cierta manera si no hay corto o no está abierto la bobina, si nosotros cogemos el multímetro y lo ponemos en ohmio entre el pin 1 y el pin 2, lo que vamos a obtener es la impedancia, o en este caso la resistencia que nos da el primario. Normalmente suele ser un poco baja, sí. Un ohmio a veces menos también. Ya vamos a ver el análisis del porqué. Ahora, normalmente en el primario el cable es un poco más grueso, sí. Es el bobinado está hecho con un cable un poco más grueso. Y el secundario, al tener mayor número de vueltas, pero el número de cables va a ser menor, sí. Nosotros podemos medirlo entre el pin 1 y por donde está ingresa la bujía. Pero ¿a qué quiero llegar? Que la señal o el transistor está en la EQ. Bajo esa premisa, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Sí. Cuando nosotros hablamos de una bobina tipo COP, debemos considerar lo siguiente que hemos hablado en clase. ¿Cierto? Permítanme. ¿Qué hemos dicho en clase? Y eso quiero que tengan claro. Hemos hablado del transistor en corte y saturación. Si bien es cierto, aquí se ve una versión simplificada. Lo que quiero que tengan claro es que normalmente nosotros hemos dicho que tenemos un diodo de protección, ¿sí? Hemos dicho que a partir del punto del ánodo y del cátodo del diodo va a estar nuestro elemento. En este caso, nuestra bobina, ¿sí? Es decir, el primario y el secundario normalmente para amplificar. Pero ¿qué es el detalle que quiero llegar? Normalmente hablamos de un transistor NPN, que hemos hablado que está en corte y saturación. Primer principio de la electrónica y que deben tener claro. Para que este transistor entre en corte y saturación, que hemos dicho que depende de esta resistencia. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta resistencia entra en corte y saturación y de cierta manera sé la cantidad de corriente que va a circular por aquí. Hemos hablado de este circuito, sí. Y lo que queremos lograr es, como ve aquí la señal, sí, una señal, llamémosle una frecuencia, que hay un tiempo en alto, un tiempo en bajo, sí. ¿Qué es lo que no debe estar o debe tener claro en la señal PWM? Cuando hablamos de la señal PWM, nosotros tenemos la característica de que podemos llegar a tener un 100%. ¿Eso es bueno o malo para probar un inyector? Eso es malo. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que estamos al 100% del PWM, lo que vamos a tener es una línea recta. ¿Y qué pasa cuando tengamos una línea siempre alimentada al bobinado del primario de un transformador? Se quema. Por eso es que no deberemos llegar al 100% de la frecuencia de prueba. Seguramente llegaremos a un 50%, como máximo a un 70% podemos probar. Pero no debemos llegar al 100% para probar una bobina porque podemos quemar. ¿Estamos claros? Ahora, cuando hablamos de este tipo de bobina, ¿cuántos pines van a ver ustedes? 2. ¿Estamos claros? Ya. ¿Qué otro tipo hay? La señal donde está la parte de potencia va a estar en el EQ, que sería esta parte de aquí, justo esta de aquí. ¿Sí? ¿Van a encontrar el diodo en algunos casos? No, porque sucede que hay unos transistores en los cuales ustedes van a encontrar el diodo de protección acá, que viene integrado al dispositivo. ¿Con qué sugiero yo por lo general conmutar? Con transistor se puede hacer, no hay problema, porque maneja altas corrientes entre colector y emisor.
pero también lo pueden hacer con un MOSFET, que ya vamos a ver las gráficas más adelante. ¿Alguna pregunta sobre cómo manejar este? El circuito va a ser este de acá, ¿no? De prueba. ¿Preguntas? Ya, las bobinas COP, si bien es cierto estamos hablando de sin transistor aquí tenemos otro tipo. Normalmente vienen en las chinas. ¿Qué es lo que difiere aquí? Miren aquí. ¿Qué tengo? Tengo un diodo. ¿Sí ven? Que normalmente tiene 3 pines. Sí, es decir, este tipo de bobina tiene 3 pines. Pero nuevamente encontramos que entre el pin 1 y el pin 2 está ¿qué? El primario. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hace un momento tenía conectado hacia un lado de la bobina, tenía conectado el pin 1. Acá, ¿qué pasa? ¿Dónde está conectado? A un diodo. Que normalmente ese pin debe estar a tierra. ¿Sí ven? Y el mismo principio. Y una vez más, la parte transistorizada, es decir, este circuito, igual lo vamos a colocar aquí. ¿Sí? Hasta ahí, nada científico para probar. Con transistor incorporado. Cuando está con transistor incorporado, de cierta manera medir el bobinado va a ser un poco complicado. Pero lo que debemos tener claro es que en este tipo de bobina, el transistor ya está haciendo el trabajo de corte saturación, es decir, el fabricante ya nos configura. Entonces, la única señal que debemos enviar es la señal del EQ, que normalmente es de 0 a 5 voltios. Y ahí quiero entrar en detalle. Cuando nosotros hoy vamos a diseñar, de cierta manera nosotros estamos conectando por el momento directamente la salida del microcontrolador aquí. Eso quiere decir que de aquí nosotros podemos tomar la señal ¿para quién? Para este tipo de bobina. ¿Por qué? Porque el microcontrolador nos da señales de ¿cuánto? De 0 a 5 voltios. Por ende nosotros aquí podemos tener ya la salida de activación a este tipo de bobinas. Las que son transistorizadas. Entonces, ¿podemos hacer un probador para los dos? Claro. La una la podemos dejar para conectar acá, ¿no es cierto? Y la otra lo podemos sacar de otro pin si queremos, pero la señal directa del micro. Vamos a ver que eso es lo fácil, ¿no? Pero tenemos que darle protecciones al micro y eso lo haremos con electrónica. Lo que les estoy diciendo es que yo puedo tener una salida que iría a la transistorizada, y la otra la puedo tener directamente, que ya iría directamente a la bobina, es decir, a la señal de ¿qué? De PWM. ¿A qué pin va a ir? Al pin 3. Recordándoles que la tierra del circuito tiene que tener una característica de la tierra del sistema, si no, no se van a ver. El error más común que suele haber, aquí está su circuito de prueba y acá está el vehículo con el inyector. ¿Qué hacen ustedes? Conectan, voy a conectar la bobina, muchas de las veces se la conecta, sí, entre la señal que manda el micro y obviamente la señal que va a tener la bobina. Pero si no hay la referencia de los dos, es decir, si estos dos no se ven, jamás van a poder conmutar. Por eso es que las tierras que tienen que coincidir. ¿Estamos claros? Y la última bobina que también van a encontrar es la bobina tipo COP, pero que nos da al vehículo una señal de monitorización. ¿A qué me refiero con eso? Esta parte de aquí es el mismo principio de hace un momento. Es decir, ¿quién le da la señal de 0 a 5 voltios? Nosotros a través del micro le vamos a dar. En este caso a la patita 3. Y vamos a lograr que el transistor entre en corte saturación y haga el PWM para que la bobina de cierta manera haga el cambio. ¿Sí? Y vaya al primer segundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Este tipo de bobinas que normalmente tienen 4 pinos también tiene la capacidad ¿de qué? De que a través de este circuito nosotros podemos monitorizar qué frecuencia está enviando. Es decir, esta es la señal de activación y esta es la señal que lee o que nos envía la bobina para ver si se está haciendo ¿qué? Efectivamente esa conmutación. ¿De cuántos pines es eso? De 4 pines. ¿Estamos claros? Entonces, todo este tipo de bobinas son las que vamos a probar con nuestro circuito de prueba. Cualquiera de ellas. ¿De qué va a depender siempre? Si ustedes se fijan, si es con transistor o sin transistor. Si es con transistor, ¿qué es lo que vamos a estar? Solo la señal de ¿qué? De activación. Como en el caso de esta bobina y esta de acá también.
En este caso de acá enviaremos al pin 3 y en el caso de acá también el pin 3, el pin 4 es de monitorización. Y en el caso de que no tenga transistor, pues lo colocaremos la bobina como que fuera un relay de lo que hemos hablado en clase. De manera rápida la descripción de las 4 bobinas. Aquí está el PWM de cómo trabaja el microcontrolador. El microcontrolador trabaja con una señal PWM generada por una diente de sierra. Miren, aquí está. ¿Qué hace el microcontrolador? El microcontrolador lo que hace es a través del movimiento de esta línea lograr que el ciclo sea más alto o más bajo. Miren, fíjense aquí, aquí está el corte. Y ahí genera el ciclo en alto. Si este ciclo útil se mediría o de alguna manera subiera, que es lo que hace el micro, la señal del PWM crece, miren. Hasta aquí un momento puedo llegar acá y tendría el 100%. Nosotros vamos a trabajar con un PWM al 100% para la bobina. Vuelvo y reitero, no. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, miren, aquí está el 25% que podría estar bien, ¿no? Al 50% también, al 75% podría ser. Pero si llegamos al 100%, ¿qué va a pasar? Una línea continua. Eso significa dejar prendido, ¿qué? La bobina todo el tiempo. ¿Y qué va a pasar? Se va a quemar. Lo mismo con el inyector. Esto puede servir también con el inyector. ¿De dónde sale esto de aquí? Nosotros hemos hablado que el voltaje DC va a ser igual a 1 sobre periodo, la integral de 0 a t, de B de t en dt. De esta ecuación sale este valor de voltaje de 1.25, de 2.5, ¿aplicado a qué función? A este de aquí. Este es el B de t. Si yo al B de t le integro, hago todas las operaciones de 0 a t, van a ver que le sale 1.25 voltios. Y en el caso de acá, 3.75. Eso quiere decir que esto está conmutando de 0 a 5 voltios. Solo señales de activación. Para terminar esta parte, antes de entrar a la programación, si bien es cierto, para este análisis nosotros estamos haciendo en el Arduino Nano, ¿sí? Los pines que vamos a utilizar puede ser el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. ¿Por qué estos pines? Porque estos tienen la característica de PWM, pero hay un detalle. Solo los pines 5 y 6 son de 900, ¿qué? 80 Hz definidos para Arduino. Sí. Ahora alguien me dice, Inge, si yo quiero hacer una frecuencia de 2 o 3 kHz, ahí cambia la cosa. Hay que trabajar con los registros internos del microcontrolador, en este caso para el ATmega 328P que tiene el Arduino Uno o el Arduino Nano. Es decir, ya entramos en los registros reales del micro. Y la programación obviamente se vuelve más compleja a nivel de ingeniería ya. Pero para esta primera parte probar vamos a trabajar con las instrucciones de Arduino que resultan o son relativamente sencillas, ¿no? Pero no es que no se pueda hacer. Entonces en este caso vamos a trabajar, puede ser por el 3, vamos a trabajar por el 3, ¿sí? Que sería 490 Hz. Estamos, pero también podríamos trabajar por la 10 y la 11. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Es lo mismo. El concepto de PWM no cambia. Lo que sí, vuelvo y reitero, vamos a hacer una prueba de la bobina, pero no podemos llegar al 100% en esta prueba con el PWM, que quede claro, porque corren el riesgo de ¿qué? De quemar la bobina o el inyector. Estamos claros, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la idea del programa? Vamos a leer por el analógico para variar el ancho de pulso. Es decir, vamos a ingresar una señal con potenciómetro que nos va a permitir variar el ancho de pulso a una frecuencia determinada, ¿no? En este caso 480. Ya, vamos con eso para la programación. Primero, ¿qué hemos dicho? Primero, antes de programar, diseñamos el circuito. De esto ya hemos hablado en clase. Sí. En clase ya hemos hecho el circuito y les voy a mostrar cómo tal. Sí. Aquí está el circuito, miren. De lo que vamos a hacer. Voy a poner un potenciómetro en el A0. Sí. Un potenciómetro de 10K, quien nos va a permitir variar el ancho de pulso. Sí. Aquí tengo un osciloscopio que me va a permitir ver la señal a través del pin 3 que les decía que voy a trabajar. Y este es el circuito que ya lo habíamos trabajado anteriormente. Miren. ¿Sí ven?
¿Qué simula este relay? Este relay va a simular la bobina. ¿Estamos claros? Preguntas, dudas, inquietudes, ¿está ahí? Ese es el circuito clásico de prueba, ¿no? Ya. Dicho eso, vamos con la programación. Lo primero vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer el analógico de la parte del microcontrolador, ¿ya? Entonces, para eso nosotros vamos a declarar, sí, los pins. Vamos ahí, ¿ya? Entonces el analógico lo vamos a hacer por el pin 3, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer de tipo entero, voy a declarar de tipo entero, voy a declarar una variable llamada bobina 1, sí, bobina. ¿Y en dónde va a hacer esto? ¿Por dónde va a leer esto? ¿Por qué pin va a salir la bobina? Por el pin 3. ¿Sí? Normalmente no lo va a declarar como constante, lo va a dejar así ya. Ya. ¿Qué más voy a hacer? Ah, también va a ingresar ¿qué? El analógico. Más grande. A ver. Permítame, dicen los estudiantes que no... Ya están ciegos, no ven. Ya. Ok. Ahí está. Creo que ahí se ve mejor. Ya. Vamos a leer el potenciómetro. Entonces voy a ponerle potenciómetro. Ya, pot. ¿Por qué pin les dije? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? A0. Sí. ¿Por qué me va a entender con este A0? Porque en este caso, como estoy programando en Arduino, entiende ese A0 que es el 0 del analógico, ¿ya? Una vez hecho eso, sí, cuando uno trabaja con la configuración de Arduino, muchas de las veces se facilita muchas operaciones. Normalmente si trabajáramos a nivel de los registros del microcontrolador, configurar el pin analógico resulta más complejo. Pero ya hablamos en clase de cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista matemático. ¿Qué hemos dicho? Aquí ya lo tengo asignado con un nombre, ¿no es cierto? Hemos dicho que para leer una señal analógica, el micro va a utilizar a través de la plataforma de Arduino, del IDE Arduino, una instrucción. ¿Cómo se va a llamar esa instrucción? Se llama analog, ¿no es cierto? Real, ¿sí? ¿Y qué es lo que especifico dentro de los paréntesis? El canal. ¿Cómo le llamé al canal? Debería escribir a 0, pero ¿cómo le llamé yo? Le llamé pot. ¿Sí? Por decirlo que es un potenciómetro, no. Si ponemos un sensor de temperatura, seguramente pondré sensor. El nombre para que vaya llevando identidad. Esto lo voy a asignar a una variable. Les dije en clase lo siguiente, ¿no es cierto? Haciendo un recorderis para que quede claro esta parte. Cuando nosotros vamos a hacer eso, hay que tener claro algo. Cuando nosotros trabajamos con el puerto analógico, sí, permítanme poner aquí una diapositiva. Aquí pongo. Cuando nosotros trabajamos por el puerto analógico del microcontrolador, si bien es cierto, aquí vamos a conectar un potenciómetro, sí, lo que debemos tener claro es lo siguiente. Este es de 0 a 5 voltios. Y aquí está. ¿Qué debemos tener claro? Hemos dicho que el microcontrolador, el ATmega 328P, que es el que viene en el Arduino 1, ¿de cuántos bits? Es de 10 bits. Eso quiere decir que el valor va de 2 a la 10, que es 1024, tomando claro que el micro puede tomar valores de 0 a ¿dónde? A 1023. Es decir, cada vez que hace la conversión de análogo digital, por eso se llama ADC, convierte una señal analógica digital, sí. Lo que debemos tener claro es que cuando nosotros ejecutemos la instrucción, ¿qué valores vamos a leer? Vamos a leer valores digitales. ¿De qué va a depender ese valor digital? Del número de bits del microcontrolador. ¿Y habrá microcontroladores de mayor número de bits con mayor presión? Sí. Hay microcontroladores que tienen ADC de 12 bits, de 14, de 16, dependiendo de la característica. Entonces, este valor digital en la programación, ¿dónde la voy a leer? La voy a leer cuando yo ejecute esta instrucción. Entonces, ¿qué valores cuando haga la ejecución de análogo real? ¿Valores de cuánto a cuánto va a leer?
De 0 a 1023. Si el potenciómetro va de 0 a 5, cuando va a 5 voltios, ¿qué valor nos dará aquí? 1023. Si fuera 2.5 voltios, más o menos, ¿cuánto nos debería dar la instrucción analog real? La mitad, ¿no es cierto? Que sería 512 más o menos. Entonces, por eso le voy a llamar a esta variable B digital. Para que entiendan que es un valor digital. ¿De qué tipo es este valor digital? Es de tipo entero. Entonces voy a declararle aquí. B digital. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces con esto yo ya estaría leyendo el valor del potenciómetro. ¿Pero qué valor? Valor digital. ¿Estamos claros? Preguntas hasta ahí. Ahora, algo que facilita bastante, ¿sí? La programación en Arduino es la configuración de muchos registros que uno debe configurar en el momento de realizar estas operaciones. Algo que quiero recordarles. Miren, este void loop siempre es porque este bucle se va a repetir infinito número de veces. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero ver si esto es verdad. Que me esté dando valores digitales en el momento que yo varíe el potenciómetro. ¿Sí? Entonces, para eso es bueno trabajar con el puerto serial. ¿Qué es eso? Mírenlo de aquí. Normalmente el microcontrolador tiene un puerto serial. Sí, usar se le conoce. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a enviar datos desde el micro con el valor digital hacia la PC. Esto viene a simular la PC. Sí, se llama Virtual Terminal. ¿Dónde lo van a encontrar ustedes? Lo van a encontrar aquí. En la parte de herramientas que está aquí. ¿Sí? Y aquí está la parte del Virtual Terminal que está aquí. Este es de aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a hacer una comunicación serial que me envíe el valor del potenciómetro digital. ¿Sí? ¿Hacia dónde? Hacia la computadora. Entonces, ¿qué comunicación voy a utilizar? Una comunicación serial, conocido en el microcontrolador como usar. Es una comunicación asincrónica la que voy a hacer. ¿Estamos? Para eso, normalmente ya existe una instrucción preestablecida que hay que configurar. Nosotros debemos decirle a qué velocidad va a hablar. Miren, por defecto, cuando ustedes saquen el Virtual Terminal viene a 9600, pero eso no quiere decir que hay mayores velocidades, miren. Sí, entonces ustedes pueden cambiarlo inclusive. Vamos a trabajar a 9600. Para eso voy a apoyarme en un programa que ya les realicé por un poquito para ir más rápido y acelerado para copiar la configuración. Entonces nosotros vamos a configurar y eso se hace con Serial Begin. Con Serial Begin ustedes lo que hacen es establecer la velocidad de comunicación. Eso se hace en el setup. ¿A qué velocidad estaba en el simulador? A 9600. Entonces coloco 9600. Con esta instrucción el microcontrolador entiende que la comunicación serial va a ser ¿a qué? A esa velocidad. Y también existen ya instrucciones predefinidas. En este caso es del serial.print. ¿Sí? Y nos permite imprimir el valor. Igual, por facilidad. Aquí tengo una operación que estaba haciendo las pruebas. ¿Sí? Miren, aquí está. ¿Ya? Serial print. Miren, ahí está. En este caso, ¿qué voy a imprimir? El valor digital. ¿Sí? Si no existe ningún error en teoría, lo que vamos a hacer es, vamos a leer el valor digital y lo vamos a imprimir en la pantalla. Por el momento solo vamos a leer el potenciómetro, ¿ya? Pues damos aquí, vamos a verificar. De pronto, mientras compilo, algo que quiero recordarles cuando ustedes van a simular el potenciómetro que simula, ustedes colocan pod, se van en la parte de abajo y se llama pod HG. El que simula es el pod HG. Entonces ustedes sacan el pod HG y ese les va a permitir simular. ¿Estamos claros? Entonces este es el que hay que sacar, pod HG.
Ese es el potenciómetro que está aquí, les va a permitir variar. Permítanme ver si no hay ningún error, en teoría no hay ninguno. Les he dicho que para tener la librería simple, preferible trabajamos con exportar binarios compilados, entonces con este voy a trabajar. ¿Sí? Y voy a cargar este programa. ¿Sí? Entonces acuérdense que se llama bobina B1, entonces me voy al programa, doy doble clic en el micro, en este caso en el Arduino Nano, me voy a ir a la carpeta que acabé de crear, ¿no es cierto? Que se llama, está en laboratorios, bobina y el punto hexadecimal. No se olviden que en el micro se carga el punto hexadecimal. Listo, ok, y veamos. Ya, aquí está saliendo ¿qué valor? Si ustedes se fijan, está saliendo 0. Vamos a variar el potenciómetro. Permítanme ahí. ¿Hasta cuánto debe llegar? ¿Hasta cuánto? Acuérdense, si voy 5 voltios, ¿qué valor debería botarme el valor digital? 1023. Ahí está. ¿Estamos claros? Entonces esto de que se imprime es como nosotros poder imprimir ¿dónde? En el microcontrolador, visualizar en la computadora. En Arduino es súper sencillo porque basta ustedes que carguen el programa. Como están cargando, ustedes dan clic en esta parte de aquel monitor serie y ahí les va a aparecer lo que está apareciendo en la simulación. ¿Estamos claros? Ya. Listo, hasta ahora ya leemos, pero nosotros en esta ocasión podemos dejarle. Pero, ¿qué tal si queremos sacar el voltaje? ¿Qué les dije para sacar el voltaje? Para sacar el voltaje tenemos claro algo en el ADC. ¿Qué es eso? Que nosotros necesitamos o la conocida resolución, sí, o la escala que les llaman en algunas bibliografías, va a ser igual al voltaje de referencia positiva menos el voltaje de referencia negativo, dividido para 2 el número de bits menos 1 en algunos casos, ¿sí? Este es el número de bits. Menos 1. ¿Cuál va a ser mi parámetro máximo que quiero trabajar con este micro? Normalmente viene configurado para el voltaje de alimentación, es decir, el voltaje de referencia, ¿cuánto es? 5 voltios. Menos el voltaje de referencia que ya viene configurado en el Arduino es 0 voltios. ¿Puedo cambiar eso? De hecho, en el micro sí. Si yo trabajara solo con el ATmega, yo puedo jugar con esto. Pero vamos a trabajar por defecto como trabaja el micro. 2 a la 10, ¿cuánto es? 1024 menos 1, 1023. Entonces sabemos que la resolución está dado 5 dividido para 1023. Entonces, ¿cómo yo obtengo el voltaje real? El voltaje real va a ser igual a ¿qué? Al valor digital que ya acabamos de ver, multiplicado ¿por quién? Por la resolución. Entonces esto vamos a hacerlo en la programación. Entonces yo quiero saber el voltaje real. Entonces el voltaje real ¿a qué va a ser igual? Voltaje va a ser igual ¿a qué? Al valor digital. ¿Por quién? Por la resolución, que es 5 dividido para ¿cuánto? Para 1023. Lo voy a hacer así para que se vea. Voy a poner entre paréntesis para que te quede más claro las operaciones. Aquí sí es importante definir paréntesis para que sepa las operaciones de manera correcta. De la manera anterior también me iba a salir, no iba a dar error. Pregunta, ¿de qué tipo de datos será voltaje? ¿Quién me dice? ¿Será entera o flotante o punto decimal? Es punto decimal porque hay una división. Entonces es de tipo float. Entonces sería voltaje. Ahí está. Punto y coma. Entonces ahora ya no voy a imprimir el valor digital. Imprimamos el voltaje. Imprimimos el voltaje. Sí. Algo que se me olvidó mencionarles es que este parent sin este ln, lo que va a hacer es que si yo le quito el ln, que también es algo que funciona, sí, el dato cuando se imprima se va a ir en secuencia horizontal.
En cambio el LN, al agregar el LN, se llama salto de línea. Es por eso que sale en forma encolumnada. Pues eso lo veremos a medida que vamos programando un poquito más esas características. Por el momento me interesa solo eso. Voy a comprobarle aquí, de pronto hay algún error. Sí. Ya, no hay error, entonces igual, voy a exportar final. ¿Por qué hago con esto? Porque yo quiero tener de manera permanente el archivo, es decir, cuando cierre el programa y la vuelva a abrir, corra como es la simulación en Proteus, porque si cogemos los archivos temporales como el que está aquí y lo cargamos, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que usted cierre el programa ya no lo va a encontrar. Este es un archivo temporal, que también funciona para correrlo y ponerlo donde lo cargamos, sí. Pero les sugiero trabajar con exportar binarios. Con eso yo ya no tengo la necesidad de cambiar. Como ya lo compilé, ya está cargado. Veamos si es verdad. Miren. Veamos qué pasa. Ahí. Miren. Está saliendo 0, 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 0. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Veámosle si no está estableciendo la operación ahí. Porque el valor digital estaba imprimiendo normal. Déjenme ver, exportar binarios compilados. Si no, de pronto lo escribimos 0.00048. Dividan 5 para 1023, ¿cuánto les da? Ya. Verán, aunque es muy raro, pero verán, voy a hacer la siguiente prueba. Verán. Y es muy peculiar que suele pasar esto, pero vale la pena que haya pasado aquí. Déjenme ver, ya. Ya vamos a ver. Miren lo que está pasando aquí, antes de continuar. ¿Qué están notando ahí? Déjenme ver si le puedo. No sé si se ve que solo están saliendo valores enteros. Si ven, 3. No me está saliendo con punto decimal, que es lo que yo quiero. Está saliendo solo valores enteros. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Lo que pasa es que en el momento que él ve solo números enteros, asume que toda esta operación va a salir con valores enteros. Entonces, ¿a qué debemos forzar esto de aquí? Si yo le hago punto 0 y 1023.0, estoy forzando a que la operación sea tipo float. Estamos. Esta es una opción. Ahora, también se puede hacer. Ahora, puede ser que el valor digital que lo teníamos también como entero también sea el factor preponderante para que nos siga saliendo de tipo entero. Entonces veamos. Veamos si es verdad. No, miren, ¿sí ven? Ahora sí tengo un 3.2. Bueno, no se observa, quisiera ampliarle un poquito más, pero miren, está saliendo 3.2. Y a medida que yo varíe el potenciómetro, ya nos va a salir con punto decimal. ¿Sí ven? 326, 350, 376. ¿Qué quiere decir con eso? Que muchas de las veces hay que forzar al sistema con operaciones, con cantidades, punto flotante para que se pueda establecer. ¿Estamos claros? Ahora sí, ¿qué queremos? Que el inyector o la bobina funcionen a frecuencia establecida. Para eso les decía que el microcontrolador ya tiene PWM incorporado, que normalmente hablábamos en las diapositivas, ya está estructurado. ¿A través de qué pines? De 3, 5, 6, 9, 10 y 11. ¿Qué pin nosotros habíamos configurado para la conmutación PWM? El pin 3. Entonces démosle un nombre. Vamos a hacerlo aquí, voy a ponerlo coma. Y pongámosle bobina. A pesar que arriba ya ha estado configurado. Ahí ya está acá arriba, mira. Bobina 1 ya he puesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la instrucción que me permite generar PWM con una frecuencia establecida de 480 que nos dice? La instrucción se llama, voy a ponerlo antes de acá, pongámoslo aquí. Pongámoslo, ahí lo voy a poner, ¿ya? Ustedes ya saben ese cálculo de qué es. Se llama analog write.
Right. Salida analógica, dice. Sí. Analog right. ¿Por dónde queremos que salga? Por la bobina 1, que es el pin 3. Hay que especificar la bobina. ¿Sí ven? Punto y coma. Bobina 1. Analog right. Coma. Pero tenemos que darle el rango de PWM. Es decir, a ver, para que se entienda. Lo que le vamos a decir es esto de aquí. ¿Cuánto quiero en alto y cuánto quiero en bajo? ¿Cómo funciona eso? El analog right tiene la característica de tener valores solamente de 0 a 255. Es decir, cuando yo esté acá máximo, es cuando le esté dando un valor de 255. Si yo quiero ir a la mitad, ¿qué valor creen que debería estar si está de 0 a 255? ¿Cuánto sería? Aproximadamente 127. Si yo quiero ir un 25%, ¿cuánto será más o menos? La mitad de esto, que sería 63 más o menos. Es decir, para especificar el ancho de pulso lo especificamos de manera que numérica con un valor de 0 a 255. Pero ¿cuál es el problema? Si yo tomo el valor del potenciómetro de aquí, valores de cuánto a cuánto me está dando este de aquí. Valores digitales de cuánto me está dando. 0 a 1023. Y estoy diciendo que el analog right solo trabaja con porcentajes de valores de digitales de cuánto, de 0 a 255. Pero veamos, solo para que vean, voy a poner como constante 127 para que se den cuenta de algo. Después lo hacemos variable. Analog right, bobina 1, 127. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mándeme por el pin bobina 1, que es el pin 3. ¿Qué valor? 127. ¿Qué PWM veré yo? 50 en alto, 50 en bajo. ¿A qué frecuencia? A lo que especifica los que crearon las librerías de Arduino. ¿A qué es? A 490 Hz. Parece que en delante es 480, es 490. Veamos si es verdad. Primero veamos si no me da error. No, porque aquí sí se entiende que es el valor digital. En delante cambié porque necesitaba hacer un cálculo de la resolución. Por eso acuérdense que hubiera sido, si no ponía esto, podía haber puesto 0.048. No hay errores, exportemos binarios para que se me cree el archivo con estos nuevos cambios. Veamos. Vamos acá. Vamos a ver ahora sí en el osciloscopio, ¿no? Miren, aquí está en el osciloscopio. Miren. 50%. Pero nosotros queremos que ese valor sea configurable. Solo para que se vean, cambiemos otro valor. Pongamos otro valor en la programación. Pongamos uno cercano a ¿dónde? A 255. Pongamos de 200. Entonces, por eso la programación con Arduino de cierta manera resulta sencilla. Si nosotros quisiéramos hacer esto con los registros propios del micro, significa un poco más de trabajo. ¿Cuándo llegaremos a hacer eso? Cuando nos pidan una frecuencia distinta a las configuradas por el IDE de Arduino. Seguramente ahí nos tocará trabajar con los registros propios del microcontrolador. Exportemos binario. Exportemos binario para ver estos cambios cómo se darían. ¿Ya? Listo, ahí está. Vamos acá. Miren, ahí está el ancho de pulso. ¿Sí ven? Fíjense ahí. Con esto mido el tiempo del osciloscopio. ¿Estamos claros? Queremos que eso sea ¿de qué manera? Queremos que sea de manera manual. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? Miren, igual Arduino tiene una herramienta interesante para esta parte de la programación, lo que se llama el mapeo. Yo tengo los valores digitales por parte del potenciómetro, ¿de dónde a dónde? ¿De 0 hasta dónde? De 0 a 1023. Es lo que estoy teniendo. Pero yo necesito de 0 a 1023. No, yo necesito que el valor, ¿no es cierto?, del potenciómetro, o valor en este caso de la bobina o del PWM, sea de 0 a ¿cuánto?
a 255, porque con esa instrucción trabaja el analog write. Acuérdense que el analog write necesita el pin por donde va a salir y el valor, ¿no es cierto? Y este valor no debe superar los 255, es decir, puede ir de 0 a 255. Entonces, para eso existe una instrucción que nos puede hacer este equilibrio, para que se entienda. Yo tengo de 0 a 1023 y ustedes pueden hacer un equilibrio, decir 0 y que te salga 255. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cuando ustedes vean 1023, quiero que me salga ¿qué? ¿Qué me va a salir? 255. ¿Estamos claros? ¿Cómo se hace eso? Para eso existe una instrucción llamado map, donde nosotros tendremos que explicar qué valor es el que queremos tratar. En este caso se llama potenciómetro, pot. El valor de eso, de 0 a ¿dónde? A 1023. ¿Y qué es lo que quiero? ¿En qué quiero que escales? De 0 a 255. Con esto lo que haces de este valor del potenciómetro que esté en esta escala, te hace una escala a esto. Es decir, te coge un equilibrio. Si aquí sale 512, ¿cuánto sale acá? Aproximadamente 127. Y ayuda bastante eso. ¿Por qué? Porque ya reduces la escala que necesito. Entonces, cuando el potenciómetro está dando 1023, ¿cuánto me dará a mí? 255. Ya. Una vez más, para hacer un poco más rápido la operación, aquí está la instrucción que les digo, mire, y ya les voy a acomodar a la que yo les estoy desarrollando, ¿ya? Vamos acá. Entonces aquí vamos a hacer el mapeo, justo acá. ¿Qué voy a hacer? El valor digital, B digital, porque es la lectura del potenciómetro. Si bien esto es lo que lee el potenciómetro. Valor digital, ¿de dónde a dónde va? De 0 a 1023. ¿A dónde quiero que me escale? De 0 a 255. ¿Estamos claros? Y obviamente nosotros tendremos que asignarle, ¿no es cierto?, algún valor. Entonces esto va a ser ¿qué? El valor de PWM. Pongámosle valor de PWM como variable. Ya. Pregunta, ¿de qué tipo será este valor PWM? Entero, muy bien, valor PWM. Lo declaro, si ven, voy declarando. No quiero que se asusten cuando ustedes vean en el ID de Arduino, que también se puede hacer en lenguaje C. De hecho, esto sería la forma correcta de hacerlo, ¿no? Primero voy a compilarlo ahí, para que vean que no hay ningún error. Digital. Gracias. Aquí va a dar error. Gracias. Están pilas los alumnos ahí. Digital. Debe ser este mismo valor, ¿no? Ya, vamos a probar que no hay error. A ver, aquí quiero aclararles algo, porque van a toparse con programas en el internet cuando ustedes consulten, que hay muchos programadores que hacen de la siguiente manera. Supongamos que no le quiere declarar aquí. Hace esto. Y normalmente sí puedes declarar en línea de programación, es decir, tú le pones aquí int y se refiere a que esta variable que estás poniendo va a ser de tipo entero. ¿Recomiendo esto? No. Pero existen programas que lo desarrollan así. Yo lo que recomiendo es siempre definir dónde están las variables constantes, cada uno en su sitio. Pero eso no quiere decir que esto no funcione. ¿Estamos claros? Entonces quiere decir que de tipo entero, ¿qué valor va a ser? Esta de aquí. ¿Sí ven? Entonces, hay autores que lo desarrollan de esa manera. Yo les recomiendo no hacerlas, porque van a entrar en confusiones. Es bueno saber en el encabezado donde le corresponde ponerlo. Entonces, voy a quitarlo y voy a dejar como había quedado. Coma BPW. Ahí está. Ahora sí voy a hacer exportar binarios para hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver en este momento? Ah, se me olvidaba. Ya voy a hacer el cambio. En BPWM, ¿qué valores voy a tener? De 0 a 255, ¿no es cierto? Pero cuando el potenciómetro nos lea 5 voltios, en realidad un valor digital ¿de cuánto? De 1023, pero para el valor PWM que yo necesito va a ser 255. ¿Dónde voy a ponerlo esta variable? Pues donde estaba poniéndole como constantes aquí, para que funcione ya con el potenciómetro. Entonces, varía el potenciómetro, varía el ancho de pulso. ¿Estamos? Entonces voy a exportar binarios una vez más y vamos a probar.
Listo, vamos acá. Veamos si es verdad. Si ven cómo va variando el ancho de pulso con el potenciómetro. Miren. ¿Sí ven? Sí. Y obviamente está conmutando, ¿no? ¿Sí ven cómo está conmutando aquí? ¿Sí? Obviamente esta señal lo enviaremos ¿dónde? Lo enviaremos al relay. En este caso no sería un relay, porque si esto lo enviamos a un relay, ¿qué va a pasar? Pucha, se quema el pobre relay. Incapaz de soportar esto. ¿Ya? Ahora sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo mando así a la bobina o al inyector, ¿será bueno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será bueno o será mal? Miren lo que va a pasar cuando le mande a 255. Vamos acá. Miren, ahí está. ¿Sí ven? ¿Qué pasó? Se hizo 5 voltios. ¿Qué va a pasar si eso entra a la bobina? Hasta ahí llegó la bobina. Entonces nosotros debemos restringir eso. Como tenemos esto de mapeo, ¿qué tal si le decimos no me mapees a 255? Mapeeme a 180 nada más. ¿Qué quiere decir eso? Cuando de 1023 tú le llegues al tope al potenciómetro, ¿cuánto es lo máximo que nos va a mandar? 180 y con eso ustedes ya protegen. ¿Estamos claros? Para pruebas del bobín inyector, hacerlo de esta manera, no mandar a 255, verán que les estoy diciendo. También puede ser, con que no llegue a 255 está bien. Compañero dice a 200, démosle 200, ya. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el potenciómetro esté en lo máximo alto, ¿cuánto les va a salir a ustedes? 200 del ancho de pulso. ¿Estamos claros? Preguntas hasta ahí. ¿Por qué dijo que no valía ponerle 255? Porque si usted le manda 255, quiere decir que le manda el 100% y se convierte en 5 voltios normal. Eso quiere decir que 5 voltios entra ¿a dónde? A la base del transistor. ¿Y qué va a pasar? Todo el tiempo está conmutado. Y es como que no hay el famoso ancho de pulso. Y la bobina se va a calentar, se va a quemar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que normalmente, veamos ahí, ¿cuánto puse? 200, no. Exportar binarios. Preguntas. Preguntas. ¿Cómo se cargaba ahí ¿Al cuál? al nano? ¿Cómo se cargaba? Ya, normalmente cuando ustedes tienen exportar binarios, que es lo que yo recomiendo, ustedes van a tener un archivo, entonces dan doble clic, se van a, en este caso se llama bobina, es este de aquí. Sí. Siempre el punto hexadecimal, ¿no? Se carga nada más. Cuatro punto 425. Veamos si está escalando bien el programa. Déjenme hacerle un poquito más grande la escala. Perdón. Para que se vea un poquito mejor. Preguntas. Miren, ahí está lo máximo y nunca llego a tenerle 255 por completo. Sí. ¿Cómo se ejecuta ¿En qué sentido? Ya le cargué. Otra vez el hexadecimal. Clic derecho o doble clic. Se va a la carpetita y ahí le carga el punto X. Ahora, termino con esto. Esta es una conmutación clásica a través de ¿qué? De un transistor, en este caso puesto el tip 31.
Hay que ver la cantidad de corriente que vamos a necesitar. A ver, aquí les quiero hacer una aclaración. Para darse una idea del valor de corriente que va a circular por estos transistores que están en el EQ, o en este caso en nuestro diseño, debemos medir con un voltímetro lo que les dije. Colocamos el voltímetro en ohmios entre estas dos patitas y medimos. Les dije que es bajo, ¿no es cierto? Asumamos que nos da un ohmio. Asumamos que nos da un ohmio. Eso quiere decir, bajo la ley de Ohm, que es voltaje es igual a ¿qué? A I por R. Si yo de aquí despejo la corriente, me da un voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánto es el voltaje que nosotros trabajamos normalmente para este dispositivo? 12 voltios. ¿Cuánto es la resistencia en este momento? 1 ohm. ¿Cuánto me va a salir la corriente aproximadamente? 12 amperios. Entonces ya le da la idea que la corriente máxima que debe manejar este transistor, ¿cuánto es? 12 amperios, entonces habría que buscar eso. Pero hasta donde yo tengo entendido, no me da, a veces es medida mucho menor a este, en algunos casos 0.8. Supongamos que sea 0.8, ¿cuánto va a ser la corriente que vas a manejar? 15 amperios, mire. Ahora, una recomendación que yo suelo hacer para ir terminando esta parte. Yo suelo decir que no trabajen mucho con los transistores, no porque no vaya a salir, funciona también. Pero mi sugerencia muchas de las veces es trabajar con un MOSFET, un IGBT, obviamente dentro de los parámetros de corriente. ¿Por qué? Por la activación. Por eso es que en el circuito de abajo ustedes ven ya para el mismo circuito que ven acá, un MOSFET. Ese es un MOSFET. Sí, no, ese es un MOSFET. Pueden hacerlo con un MOSFET o también pueden hacerlo con ¿qué? Con un IGBT. ¿Ya? Aquí tenemos algunos IGBTs. Obviamente, miren, aquí está la gráfica del IGBT. Por ejemplo, este de cuántos amperes, lo cogí al azar. Dice 600 voltios. No me da la cantidad de corriente. Bueno, habría que verlo, ¿no? Pero solo para que se entienda. Es decir, el circuito que yo sugiero es este del MOSFET. Pueden poner un MOSFET o un IGBT, que les va a ser de mejor característica. Recordando que el MOSFET se conmuta ¿por qué? ¿Por voltaje o por corriente? Por voltaje. Voltaje, caída de tensión al gate. Lo mismo con ¿quién? Con el IGBT. El IGBT también se activa por voltaje. Pero tiene las características de conducción ¿de quién? De su antiguo, que es entre colector y emisor de un transistor. Recuerden que es la mezcla de las dos. Preguntas. Y con este circuito podrían hacer el control, probar una bobina o probar un inyector. Ya, con esto, ¿alguna pregunta antes de cerrar la clase, por favor? Dígame. La bobina, la cuenta que trae es un layo de trabajo en kilovoltios. Entonces, Ya. el betón que estaría y el amperaje máximo debe tener unos 40. A ver, recordemos algo como principio. Esa pregunta es muy importante y suele haber confusión. A ver, recuerden algo. A ver, tengamos algo muy claro. Cuando yo manejo aquí, estoy manejando voltajes bajos y corrientes altas. Supongamos que nos dio 15 amperios por voltaje 12 voltios. ¿Cuánto es la potencia? Y esto tienen que tenerlo muy claro, porque suele haber errores muy comunes con esto. La potencia dada en vatios es igual a voltaje por corriente. ¿Cuánto es el voltaje que voy a alimentar? 12 voltios. ¿Cuánto es la corriente que voy a alimentar? O va a salir con esta carga 15 amperios. ¿Cuánto sale eso? Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto? 170, dice, confirmen. 180. Dios mío, disculpen ahí para los que nos miren. 180 watts. ¿Qué hemos dicho en clase? Que la potencia no se destruye, solo se transforma. Por último, pueden haber pérdidas, pero lo ideal es que esta potencia va a ser transferida ¿a dónde? A la bujía. Entonces, bajo esa característica, la potencia acá
La potencia ya que va a ir a la bujía va a ser 180 watts. Pero ¿qué es lo que cambia? Que hemos dicho que el voltaje ya que llega a la bujía, más o menos, ¿en cuánto oscilará? Ya, pongamos 20.000 voltios, ya, por citar un ejemplo. O lo que es 20 kilovoltios, que es lo mismo, ¿no es cierto? 20 kilovoltios. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Supongamos que es ideal, que la potencia que ingresa es igual a la potencia que sale. Eso significa que la potencia en la bujía va a ser igual a ¿qué? A 180, eso no va a cambiar, asumiendo que pérdida cero. Por ende, sabemos que la potencia de la bujía va a ser voltaje por corriente. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la corriente va a ser igual a potencia de la bujía, que va a ser la potencia de entrada, ¿sobre quién? ¿Sobre qué? Sobre voltaje, ¿no es cierto? Aquí estoy despejando ¿qué? La corriente. ¿La potencia cuánto es? 180. ¿Cuánto es el voltaje? En este caso 20K. ¿Cuánto sale eso? 0. Bueno, 180 para 20 para que me salga en kiloamperes. 9. Ya, 9 miliamperes. Porque el kilo se transforma en mil. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? ¿Que en el secundario tendrán alta corriente? No, la corriente es bien pequeña, pero tienen alto voltaje. Eso hay que tenerlo claro. Porque la potencia no es que puede, ¿qué? Crearse. No es que va a haber mayor corriente, no. Elevo el voltaje, pero por ende, ¿quién va a sufrir las consecuencias? La corriente, minimizo. Es lo que pasa en las líneas de transmisión. Si yo quiero transferir energía de una ciudad a otra, ¿qué es lo que hago? Elevo el voltaje, por ende, reduzco la corriente. ¿Y qué va a pasar con la dimensión del cable? También se hace más pequeño. ¿Estamos claros? Listo, con esto, la próxima grabación será ya funcionando este circuito con la ayuda de los estudiantes. Gracias. Suscríbanse, activen la campanita ya que den like. Ya que mis estudiantes son una maravilla y no dicen nada, ya toca decir a uno mismo. Espérenme un momentito mientras